Hoy vamos a meditar San Marcos capítulo 4, versículo 26, el evangelio del día de hoy, y vamos a ver dos comparaciones. En una comparación, la semilla que se siembra en la tierra y no necesita de nada, ella crece sola. Y la semilla que Jesús la compara con un granito de mostaza que cuando crece se convierte en un arbusto bien grande. Si nos ponemos a leer el Evangelio de San Marcos, desde el capítulo 4, desde el versículo 1, Jesús nos va a colocar la parábola del sembrador. Y quiero, en esta parábola que leíamos, que hemos ya leído, esta parábola nos enseña en el versículo 20, San Marcos capítulo 4, versículo 20, que la semilla que se va a sembrar, esa semilla es la palabra de Dios. Y la semilla no es que usted agarra, prepara la tierra, la abre un hueco, le pone los bueyes o las máquinas, le echa fertilizante y la regla y después la siembra. No. Esa semilla se siembra oyendo. Ahorita lo vamos a ver. Oyendo. Estamos leyendo el capítulo 4 de San Marcos, pero antes de leer el versículo 26, que es el que corresponde hoy, vamos a ver cuál es la semilla. Vamos a leerlo desde el 20. Saludo por aquí a Sonia Regalado. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Oiga, Marcos 4:20. Escuchen. En el versículo 20. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra. Un poquito más atrás. 14. En el 14. Ajá, el versículo 14. Lo que el sembrador siembra. Lo que el sembrador siembra. Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el sembrador va a sembrar? La palabra de Dios. Hoy Jesús va a comparar la semilla que se siembra en un campo sin que él sepa cómo ella va a crecer. Pero también lo va a comparar a una semilla de mostaza. Debemos aprender de San Marcos 4, 14, que la semilla que se siembra la palabra, y el 20 dice la forma como se siembra. Oigan, versículo 20. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra. Han escuchado la palabra. Según San Marcos, capítulo 4:14, dice que la semilla es la palabra. Y en el 20 dice que la palabra se siembra escuchándola. De manera que cuando usted vaya a sembrar la semilla del reino de los cielos, usted no necesita de andar preparando una tierra, usted no necesita de andar fumigando una tierra. No se siembra de la misma manera que se siembra en otros lugares. La semilla, que es la palabra de Dios, se va a sembrar por el oído. Y ustedes y yo debemos habituar nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero felicitar a muchas personas quienes están en este en vivo, y hay muchos hermanitos y hermanitas. Hay varios, no nombro ninguno para que no se pongan bravos, pero muchos todos los días están pendientes a la hora que comienza el en vivo, y aquí están. Padre, saludos. Estamos presentes, muchos, que son constantes, que todos los días a la misma hora, por el mismo canal, andan sembrando la semilla en su vida y en su familia. ¿Cómo se siembra? Usted necesita de oír la palabra de Dios. Y es lo que Isaías llegó a decir en Isaías capítulo 55, versículo 10. Así como del cielo cae el agua, la lluvia, a la tierra, la empapa y la hace fecunda, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá ya hasta hacer producir. Cuando usted se habitúa, cuando usted se acostumbra, Isaías 55, 10, cuando usted hace un hábito de escuchar continuamente la palabra o de leer las Sagradas Escrituras, aunque sea poquito el tiempo que le regale, esa semilla, esa palabra va a producir en usted
fruto y un fruto bueno y abundante. Por eso Jesús hace la comparación hoy. El reino de los cielos se parece a la semilla que se siembra. Sin que sepa cómo, esa semilla crece y se convierte en un árbol, da frutos. O se parece a la semilla de mostaza que se convierte en un arbusto y crece tan grande que hasta las aves vienen a poner su nido ahí. Miren cómo lo dice Isaías tan bonito 55:10. Aquellos que tienen el hábito de escuchar la palabra, que es pequeñito el tiempo o el momento, pero lo hacen diariamente. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos. Como baja la nube, la lluvia y la nieve cae de los cielos. Y no vuelven allá. Y no se evapora y no sube allá. Sin haber empapado la tierra. La lluvia y la nieve empapan la tierra. Sin haberla fecundado. La lluvia y la nieve hacen que la tierra sea fecunda, produzca alimento, produzca vida. Y haberla hecho germinar. Y la lluvia y la nieve hace que hayan alimentos, hace que haya comida. La lluvia que cae del cielo fecunda la tierra, la empapa, la hace que dé fruto. Oigan. Para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. De esa manera vamos a tener semilla para sembrar y pan para comer. Y miren la comparación que hace Jesucristo. Así será la palabra que salga de mi boca. La palabra que salga de mi boca. Por eso decimos nosotros cuando leemos la Biblia, no sé si acuerdan cuando Doris leyó la primera lectura, al final dijo Doris, palabra de Dios. Y respondemos todos, te alabamos, Señor. Y cuando el sacerdote lee el Evangelio dice, palabra del Señor. Y respondemos todos, gloria a ti, Señor Jesús. Así será la palabra que salga de mi boca. La palabra de Dios, esa semilla que se siembra, que es poquitica, que el tiempo que le dedicamos es una miseria, una migajita, un poquitico en comparación a todas las actividades que hacemos. ¿Cómo será la semilla que salga de la boca de Dios? Oigan. No volverá a mí. Por eso en la semilla, cuando usted lee la parábola del sembrador de San Marcos capítulo 4, versículo 1 y siguiente, la semilla es buena. La semilla es a uno. La que cae en el camino, se la comen los pájaros. La que cae en la piedra, brota. La que cae entre espinos, brota. La que cae en buena tierra, todas brotan. Es buena semilla. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías. Sin llenar la tierra, sin empaparla, sin hacerla producir semilla y sin fecundarla. No regresará a mí si con las manos vacías. Es decir, la palabra de Dios no es inútil. La palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer en hebreo, es viva y es eficaz. Sirve, funciona, y lo vamos a ver en Génesis, como cuando Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Haya personas, y hubo personas. No volverá a mí con las manos vacías. Oigan. Sino después de haber hecho lo que yo quería. Dios quiere que la palabra llegue a nuestros oídos y a nuestra vida, nos transforme y después vuelva a Él. La palabra de Dios volverá a Él hasta el momento en que esa semilla sea sembrada y produzca en nosotros frutos. Oigan. Y haber llevado a cabo lo que le encargué. Dios le encomienda a la palabra una misión, un encargo. Y por eso Hebreos capítulo 4, versículo desde el 12 en adelante, llega a decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, esa semilla es más penetrante que una espada de doble filo. Llega hasta los tuétanos, donde es la división de las articulaciones. Escuchen cómo lo dice Hebreos tan bonito. Hebreos 4. 4 del 12 en adelante.
Oigan. En efecto, la palabra de Dios. Acuérdense, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio. La semilla que el hombre siembra y sin que él sepa cómo, es la palabra de Dios. Y dice Hebreos, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, eso que usted tiene en la Biblia de adorno o de amuleto y no la lee, eso que usted tiene en la casa y la tiene abierto en el Salmo 91, en el Salmo 23 y ni siquiera la escudriña, eso se llama palabra de Dios. Es la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva. No está muerta. Es capaz de darle vida a la gente. Es capaz de transformar los corazones. Servanda, Dios le bendiga. Y Gabriela, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Es viva. Y eficaz. Y sirve. Funciona. Es eficaz. Es real. Sirve. Funciona. Es a uno. Es una semilla que está viva, es viva y eficaz. No se pierde. Cuando se siembra la palabra de Dios, tarde o temprano, ella crece. Por eso es necesario leer la Biblia, leerle a la familia, escuchar el Evangelio y compartir la palabra, oír los domingos en la misa las Sagradas Escrituras, porque tarde que temprano nos va a ayudar. Es viva y eficaz. Oigan. Más penetrante que espada de doble filo. Corta, penetra, más que una espada que corte por los dos lados, de doble filo. Si una espada entra por un solo filo, con doble filo entra más. Así es la palabra de Dios. Por eso cuando a veces nos leen la Biblia, hay momentos donde nos leen pasajes, capítulos o versículos que uno dice, nah, guara, esto como que era conmigo. El Padre nos conoce. No, no es que los conozca. Es que la Biblia sabe cómo somos nosotros. La palabra de Dios nos conoce y es como una espada de doble filo que va penetrando. Oigan. Y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Penetra hasta el fondo. ¿Dónde es eso? Donde hay una división entre el alma y el espíritu. Oigan. Las articulaciones y los tuétanos. Hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Lo que está dentro de los huesos, lo más profundo del alma. ¿Para qué llega hasta allá la palabra de Dios? Que es la semilla que se siembra, de la que habla el Evangelio de hoy, Marcos 4:26. Oigan. Haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Para discernir tus pensamientos y deseos íntimos está la palabra de Dios. Por eso, cuando usted está haciendo las cosas mal y llega una palabra a tu vida y llega el Evangelio y se da cuenta, porque usted no sabía que hay pecados en tu vida que estás viviendo, que estás practicando, pero que no los había descubierto, es donde la palabra de Dios ha penetrado, ha llegado a tu corazón. Usted tiene dos opciones: o hace que se muera esa palabra, o dice, si lo dice la Biblia, lo es la palabra de Dios, así lo creo y voy a empezar a cambiar. Hay mucha gente que ni coquito les da cuando escuchan la Biblia. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, le entra por un oído, le sale por otro, no le importa, no le da importancia. Que diga lo que diga, total, la Biblia ya pasó de moda. Yo no creo en eso, yo creo en otras cosas, yo creo en la ciencia, o yo creo en lo que dice mi mamá, o yo creo en las cosas que puede experimentar. La palabra de Dios no la puede experimentar. Está ahogando la semilla de la palabra, pero ella está ahí. Tarde que temprano, cuando esa semilla, cuando esa palabra empiece a crecer, no la podrá ahogar. No la podrá sofocar. Mucha gente trata de ahogarla, trata de opacarla, trata de dormirla, trata de acabarla. Pero tarde o temprano esa palabra le puede ayudar a hacer discernimiento en su vida, discernimiento en sus problemas y dificultades, discernimiento para tener el camino más claro. Oigan. No hay criatura. No hay criatura, es decir, ser humano.
a la que su luz, a la que la luz de la palabra de Dios